Muy buenas noches. Es un honor recibirles en esta alta casa de estudios que hoy nos abre sus puertas para celebrar la cultura y el pensamiento crítico a través de la obra que nos convoca. Señoras y señores, bienvenidos a esta alma mater que se convierte también en testigo de la memoria viva de nuestra democracia. No estamos aquí solo para presentar un libro, sino para abrir una puerta al pasado, a una historia que durante años permaneció en silencio y para rendir homenaje a quienes, con valor y convicción, defendieron la voluntad del pueblo dominicano. Gracias por acompañarnos esta noche de primavera a la puesta en circulación de Los Muchachos de la Democracia del general José Miguel Soto Jiménez. Esta obra nos transporta a uno de los momentos más delicados de la historia reciente de la República Dominicana, cuando la voluntad popular fue puesta en duda, cuando las instituciones flaquearon, cuando un grupo de hombres decidió asumir con riesgo que cambiaría el curso de los acontecimientos. Este libro no es ficción, no es interpretación, es testimonio. Muchísimas gracias por decir sí a esta invitación, donde seremos testigos de un testimonio único, pro democracia, que actuó desde dentro del sistema para defender la Constitución y de cómo la ética militar puede confrontar con la obediencia ciega al poder. Bienvenidos a esta emotiva velada de letras, donde el pensamiento de José Miguel Soto Jiménez encuentra acogida en esta alta casa de estudios. Placer recibirles esta noche. Más allá de la solemnidad académica que nos rodea, este encuentro adquiere una dimensión profundamente excepcional. Para el autor y su familia, constituye un honor sin precedentes recibir a las figuras que han trazado el rumbo de nuestra nación, en respeto a la línea de continuidad histórica y democrática de nuestra nación. Saludamos en orden cronológico a quienes han ostentado la más alta magistratura del Estado. Iniciamos este recorrido histórico con el señor presidente, doctor Leonel Fernández. Agradecemos sinceramente que nos honre con su presencia. Su asistencia hoy no solo reviste de solemnidad este acto, sino que representa un respaldo invaluable al esfuerzo intelectual que el autor comparte hoy junto a sus seres queridos. Muchísimas gracias, doctor Fernández, por dar realce a esta jornada literaria. Gracias por estar con nosotros. Señor presidente, ingeniero Hipólito Mejía, su compañía en este solemne evento literario, señor presidente, la valoramos profundamente. Para el autor, contar con su presencia es un testimonio del valor que usted otorga a la difusión del pensamiento y al fortalecimiento de nuestra cultura. Le agradecemos, señor Hipólito Mejía, por apoyar y valorar este esfuerzo. Bienvenido y muchas gracias. La presencia conjunta de los presidentes hoy no es un acto meramente protocolar. Es mucho más que eso. Es una afirmación de continuidad democrática, un símbolo de que la República Dominicana se sostiene gracias a líderes que han respetado la voluntad del pueblo y han defendido la Constitución. La democracia no es un estado estático, es un compromiso que se renueva con cada generación y con cada decisión valiente. Como enseñaba Aristóteles en política, democracia es cuando los libres y pobres, siendo mayoría, detentan el poder soberano. Nuestra mayor gratitud por acompañarnos esta noche, sus excelencias. Saludamos también con deferencia y afecto a la familia del doctor José Francisco Peña Gómez, a quien está dedicada esta obra. Como resalta el poeta Tony Raful Tejada, uno de los prologuistas de la obra, Peña Gómez se sacrificó por la paz, demostrando su alma noble y su vocación democrática. Eligió la paz cuando el conflicto parecía inevitable y eligió la democracia cuando otros dudaban de ella. Esta entrega de letras
Incluye capítulos emotivos sobre su muerte en 1998, la carta testamentaria que dejó y el legado del movimiento en la transición democrática posterior. Es un honor recibirles tanto a quienes están con nosotros en el escenario como a otros familiares que están aquí presentes en el público general. Muchísimas gracias por acompañar al autor y a su familia en esta noche solemne dedicada al doctor Francisco Peña Gómez. Y de manera específica destacamos la presencia esta noche de la familia del doctor Peña Gómez, quien fue más que un líder político, fue un símbolo de lucha, dignidad y resistencia. En el escenario agradecemos que estén con nosotros al señor Tony Peñaguaba. Gracias por estar con nosotros y buenas noches. Al señor José Francisco Peña Tavares, gracias por acompañarnos. De igual manera, agradecemos al señor Polanco Salvador, quien viene en representación de doña Peggy Cabral, que no ha podido acompañarnos y que se disculpa por no poder estar en este homenaje tan especial al doctor José Francisco Peña Gómez. Cabe destacar que esta obra cuenta con 3 prólogos de figuras intelectuales. Además del doctor Roberto Casá, que es el prologuista principal, también el escritor Cándido Gerón y el poeta Tony Raful son prologuistas de esta obra. Agradecemos también a las autoridades de la universidad de esta alma mater, al doctor Ricardo Ramírez, quien es el rector, y el doctor Emilio Míguez, vicepresidente del Consejo, por abrirnos las puertas de esta alta casa de estudios. Reconocemos a quienes hacen posible que esta historia se mantenga viva. Hoy están con nosotros los protagonistas de aquella gesta histórica, los muchachos de la democracia, que hace más de 25 años defendieron con valentía nuestra voluntad popular. Hoy son hombres, no tan jóvenes, pero cargados de experiencia. Siguen aquí, firmes, junto al general Soto Jiménez, recordándonos que la convicción no envejece. Destacamos con cariño y admiración, una vez más, a la familia del general que lo acompañó en cada paso de esta historia, a los miembros de diversos partidos políticos, resaltando que la intención es el aporte al acervo cultural. Saludamos asimismo a funcionarios y representantes de la sociedad civil. Su presencia aquí no es casual, es la prueba de que la memoria, la historia y la democracia se sostienen gracias a quienes las defienden con constancia y compromiso. Agradecemos la gentileza de que nos acompañen esta noche. Y es para nosotros un gran honor dar la bienvenida al doctor Roberto Casá, historiador de renombre internacional y el prologuista de los muchachos de la democracia. Doctor Roberto Casá, le damos la más cordial bienvenida. Escuchamos ahora sus palabras, si es posible. Muchas gracias. Señores presidentes, doctor Leonel Fernández, ingeniero Hipólito Mejía, distinguido público, amigos, me toma un poco de sorpresa a pesar de que soy prologuista, como acaba de decir la presentadora de este acto. He tenido el honor de recibir la encomienda del general Soto Jiménez de hacer unas reflexiones. Ustedes las verán, creo que no es el momento de indicarlo, sino simplemente de resaltar el valor histórico que tiene esta obra. Una obra que yo creo que hacía falta, porque el proceso conspirativo de 1994, reseñado en este libro, es uno de los episodios más importantes de la historia política reciente dominicana y hasta la publicación del libro, pienso yo, ha sido desconocido por la gran mayoría de la población dominicana. Me ha complacido sobremanera
este honor y haber podido también tener la oportunidad de conocer desde poco después de los días de sucedido este acontecimiento que quedó en la oscuridad, el testimonio del general Soto Jiménez, el testimonio del después vicealmirante Miguel Ángel González Ramírez y de otros integrantes de este movimiento, de manera que tengo una larga relación con este proceso y un interés que agradezco de nuevo al general Soto Jiménez la oportunidad de haberlo manifestado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Casá, por ofrecernos su lectura experta de esta obra que abre un terreno prácticamente desconocido de nuestra historia reciente. Hay libros que se escriben con palabras y hay libros que se escriben con la vida. Este es uno de ellos. Hoy tenemos el honor de recibir a un hombre que fue protagonista de la historia que hoy nos entrega, el general José Miguel Soto Jiménez. Como él mismo dice, escribir es una forma de ver, de volver a ver lo vivido y darle sentido. Hoy, todos los muchachos de la democracia están en retiro, han recobrado plenamente sus derechos civiles y permanecen activos en distintos partidos políticos, demostrando que la acción por la democracia trasciende intereses partidarios. El general Soto Jiménez enfatiza con claridad: esta obra no tiene intención partidaria ni busca ventajas políticas. Su propósito es exclusivamente contar la historia, preservar la memoria y honrar la valentía de quienes eligieron actuar por el bien común. Como nos recuerda el autor, el ejército no solo forja soldados, sino también lazos inquebrantables. El general José Miguel Soto Jiménez, autor de la obra, comparte con nosotros sus palabras. Adelante. Hoy voy a leer, cosa muy raro en mi proceder en todos los órdenes, pero cuando estaba una vez más dispuesto a hacerlo, recordé la frase famosa o la advertencia de Baltasar Gracián, y más aún la voz de la poesía de Rubén Darío, que decía: poeta, nunca improvises, porque cuando improvisas cometes muchos deslices. Por un buen verso que dices 10.000 disparates. Y entonces, en este caso, no me puedo permitir, en una erupción de emoción, cometer esos errores, porque estamos contando la historia. Pero para contar una historia poco conocida, la única forma de hacerlo es la verdad y solamente la verdad. No aquello que se dice que la verdad casi siempre duele. No, la verdad por la verdad como dinámica histórica. Distinguida y muy apreciada señora Peggy Cabral, viuda de Peña Gómez, testigo presencial de muchas de estas cosas. En este caso, razones de salud no pudieron abrir la brecha para que esté con nosotros, pero mandó afortunadamente, y lo digo así, a uno de los muchachos de la democracia, que es el general Polanco Salvador, por quien pido un aplauso. Bueno, y muy a seguidas también, a mi muy estimado y admirado señor de la palabra y la pluma, José Fran Peña Guava, representado aquí nada más y nada menos que por su hijo, para el que pido un aplauso. Arlene y Abril, apreciadas hijos e hijas del inolvidable amigo, nietos y nietas del líder popular, distinguidos y apreciados familiares aquí presentes del personaje histórico de gran calidad humana e inteligencia superior,
a quien se dedica esta obra. Amigos y compañeros de lucha de toda la vida del doctor Peña Gómez aquí presentes, mis saludos respetuosos. Ingeniero Hipólito Mejía y Domínguez, expresidente de la República, muchas veces más culpable que yo por autoría real de la historia que se narra en esta obra. Fundador del PRM y un carismático dirigente nacional. Doctor Leonel Fernández Reina, presidente de la República en 3 ocasiones, gran admirador, confeso y declarado del doctor José Francisco Peña Gómez, líder indiscutible de la Fuerza del Pueblo. Almirante Sigfrido Pared Pérez, quien ostenta la representación del 2 veces presidente, licenciado Danilo Medina Sánchez. No puedo en este caso dejar de expresar mi profunda satisfacción por esta digna representación, no solo por la fraternal amistad que nos ha unido siempre, sino porque el almirante fue un miembro muy comprometido de los muchachos de la democracia. Pero esto y otros detalles que honran su nombre lo encontrarán claro y pelado en este libro. Señor Rafael Alburquerque, pasado vicepresidente de la República y destacado jurisconsulto, autoridad del derecho laboral y político muy activo, me consta. El ingeniero Miguel Vargas Maldonado, presidente del Partido Revolucionario Dominicano, organización política donde siempre militó el llamado Danton de Mao. Estaba representado aquí por un señor apellido Gil, Enrique Gil, sin embargo no lo he visto. Bueno. Señor canciller de la Universidad del Caribe, José Alejandro Ibar, a quien conozco desde que él era un niño, por ser vecino y a cuya gentileza le debe más de lo debido la presentación de esta obra. Al maestro Roberto Casá, mi gratitud de haber prologado este libro, a quien siempre le he tenido profundo respeto y admiración por su obra historiográfica y su conocida calidad ciudadana. Señor Miguel Reyes Sánchez, historiador, diplomático y jurista, presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Bueno, y en esta misma categoría, entonces, saludar a varias personas que nos han honrado con su presencia en esta noche. No me atrevo a mencionarlas todas, ¿verdad? Porque entonces sería acusado por el presidente Mejía de que yo hablo más que un radio, ¿verdad? Me es imperiosa, antes de seguir adelante, destacar más allá de la mención obligatoria los nombres de los principales actores de los muchachos de la democracia y otros relacionados. El primero de ellos es civil. El ingeniero agrónomo Dalino del Rosario, designado por el ingeniero Hipólito Mejía como nuestro contacto o enlace desde el mismo 16 de mayo de 1990, misión que cumplió a cabalidad, con tal entrega y ahínco que llegamos a pensar nosotros, los muchachos de la democracia, que el mismo no tenía espacio para su vida privada y su descanso. Ponte de pie, por favor, Danilo. Un aplauso para ti. Bueno, Su Excelencia, el embajador de Haití, Farouk Miguel, cuadro político y militar de la izquierda revolucionaria, donde militó desde muy joven.
Perteneció al grupo de protección especial del doctor Peña Gómez e Hipólito Mejía, llegando a trabajar muy cerca con los muchachos de la democracia. No doy detalles porque tienen que leer el libro, por favor. Y para leerlo hay que comprarlo, naturalmente. También el licenciado Freddy González. Cuadro político y militar del Anillo de Defensa y Protección de Peña Gómez para las reuniones y otras misiones especiales del equipo militar. Persona de mucha confianza de Hipólito Mejía antes y durante su gobierno. Llegó a trabajar muy de cerca con los muchachos de la democracia en el plan de resguardo de la voluntad popular. Mayor General Manuel Ernesto Polanco Salvador, quien tiene una amistad conmigo de 60 años. No especulen, yo tengo 70. Nos conocimos a los 10 años y fue miembro y fundador de nuestro grupo. Personalidad con muchos dones, dotado de buena formación intelectual y de buen carácter, bonimia gregaria, políglota, jefe del Estado Mayor del Ejército. En su periodo de mando elevó el prestigio de su institución en la forma y en el fondo. Ingresamos juntos al Ejército Nacional. Es quizás el mayor experto en asuntos haitianos, ya que fungió por muchos años como agregado militar, con productos concretos como la llamada o el llamado OB, o orden de batalla. Eso es un término militar, pero que tiene que ver mucho con la integridad y disposición de las fuerzas militares de cualquier país. Realizó estudios militares superiores en París, en la Escuela Superior de Guerra y más tarde en la universidad, donde se recibió de estudios internacionales y estratégicos. Ya en retiro, ha sido diplomático como embajador en el exterior y ahora como embajador adscrito a la Cancillería. El vicealmirante Miguel González Ramírez, del que he dicho que es uno de los que debo cederle la diestra en su compromiso, laborantismo y persistencia asumidas. Hermano de verdad en la nación, por la nación y sus atributos, auténtico oficial naval, después de ocupar algunas posiciones del alto mando militar, está dedicado con mucho éxito a la producción agrícola. El mayor general Jaime Marte Martínez, ex jefe de la Policía Nacional, el primer policía de integrarse al grupo y el único también que, debido a sus posiciones institucionalistas, perdió su carrera a finales de 1995. Durante el llamado régimen de los 10 años, siendo reintegrado en un acto de justicia por el presidente Leonel Fernández en el año de 1999. Su retiro obligó a reformular el pacto de los muchachos de la democracia, ya que entre nosotros nunca hubo ni generales ni oficiales retirados. Sin embargo, el presidente Mejía determinó por él y los que cayeran después que no se sacaran del grupo. Naturalmente, hay que tomar en cuenta que hubo que reemplazarlo porque ya no le era fácil ni siquiera juntarse con nosotros. Y entonces otro oficial ocupó su posición. El mayor general Rudy Moquete Méndez, entrañable amigo y de los fundadores del equipo inicial, un profesional policial de altísimas luces, un policía puro cuya amistad familiar después no pudieron erosionar las diferencias políticas ni antes ni ahora. El mayor general Jorge Radamés Zorrilla Osuna, viejo amigo del doctor Peña Gómez
Y aunque ciertamente hablamos de esa relación y sus inclinaciones políticas desde la época en que fui su profesor, fue uno de los pocos oficiales superiores que tuvo la distinción de ser sugerido por el gran líder para ser admitido en dicho grupo, que, como verán en este libro, tenía todo un procedimiento para la aprobación de dicha admisión que debía ser aprobada por mayoría simple de los 12 del grupo de mando. Habiendo llamado a todos los escalones, todos los escalones académicos y de mando, fue el jefe de Estado Mayor del Ejército. Posteriormente se graduó de abogado, ejemplo vivo de superación personal. Formó y liderea su propio partido político, aliado del partido en el gobierno, y es en la actualidad presidente del Consejo Nacional de Fronteras. El almirante Uribe Peguero, ex jefe del Estado Mayor de la Marina de Guerra, oficial de Marina de muy altos perfiles profesionales, además de ser un encumbrado y prolífero escritor galardonado. Llegó al grupo recomendado por el almirante González Ramírez, por allá por los años 93 o 94, si mi memoria no me falla, desempeñándose de manera muy comprometida, militante, participativa y persistente. El mayor general José Fursi Castellano Pimentel, el Benjamín del grupo oficial de las Fuerzas Especiales y de Inteligencia y Contrainteligencia, muy ligado desde teniente a mi carrera, graduado de Comando y Estado Mayor en Venezuela, fue y es hasta hoy un epítome de lealtad y de confianza. En este sentido, fue siempre una vía muy confiable de comunicación reservada del grupo con las nuevas generaciones de oficiales profesionales de su antigüedad o con el menor rango. Fue durante mi gestión como secretario de Estado de las Fuerzas Armadas, director de inteligencia. El general de brigada paracaidista Rafael Radamés Terrero Uoz, oficial y aéreo de muy buenas condiciones profesionales, comprometido y persistente y muy activo con relación a las labores del grupo y de altísima calidad humana. El mayor general Elvio Antonio Guerrero Reyes, mi compañero junto al general Jesús María Hernández Cruel en los cursos de lancero y paracaidismo en Colombia, en el curso de la unidad de patrulla y rescate y otros procesos de entrenamiento. El compadre Elvio, alias Timá o La Furia, fue desde el principio miembro del equipo. Debo decirle que esta condición nunca se hizo en desmedro de la funcionalidad de sus respectivas carreras, sino todo lo contrario. En este momento debo poner un crespón negro de respeto y recordación a 3 miembros destacados de nuestro grupo. El coronel piloto Álvarez Pérez, de la Fuerza Aérea Dominicana, el mayor general Dantelino Galán Marte, de la Policía Nacional, y el general Héctor Jacobo Reyes, del Ejército Nacional, ejemplos determinantes de compromiso y consistencia. El entonces coronel Jacobo Reyes quizá fue de los primeros 3 fundadores del grupo, y nadie como él mantuvo en todo momento, siempre encendida, la llave de la decisión y la templanza. Su historia en el equipo está recogida de forma detallada en este texto. Políticamente, ya en retiro, terminó primero junto a la figura del presidente Leonel Fernández y luego en la Fuerza del Pueblo. El general Galán relevó, por así decirlo, en el sillón del grupo de mando de los representantes de la Policía Nacional al coronel Jaime Marte Martínez. Y la vía de su acceso al grupo fue el coronel Antonio Jiménez Fernández de la Oliva, también aquí presente, del Ejército Nacional, su compañero de promoción en la Policía Nacional, en la primera promoción, así como el comandante Dante fue llevado al grupo por Jaime Marte y Rudy Moquete Méndez,
que compartían funciones académicas en el Centro de Formación Policial de Atillo. De una manera o de otra, en el relato de los hechos aquí narrados, no hay concesiones ni acondicionamientos, a excepción de la mención que hago de mi amigo, el señor José Ramón Brea, a quien, por un asunto de ejercicio intelectual, en mis 10 últimos libros aparece, ya que es de los pocos con quien suelo compartir mis originales para escuchar su opinión en medio de ríspidas discusiones. El arma de la disputa siempre es la razón, tal cual es el caso de mi amigo también, el poeta Juan Carlos Mieses, Premio Nacional de Literatura. Las discusiones con por ser poeta, no son menos enconadas. Entre parodias. La gran paradoja que podría resultar de la crónica del nacimiento de este grupo está primordialmente evidenciada en la fecha exacta en que surgió, el 16 de mayo de 1990, ya que Peña y el PRD, con su candidato vicepresidencial, el ingeniero Hipólito Mejía, quedaron en un tercer lugar y la crisis electoral del llamado fraude colosal impactaba al PLD y a su candidato, el profesor Juan Bosch, a quien gran parte de la población daba como ganador, incluyendo los guardias. Las razones de esta circunstancia están claramente especificadas en el relato del libro. Realmente, para esta época yo estaba sumergido totalmente en los asuntos puramente militares, tanto en el comando de mi unidad, el 6º Batallón de Cazadores, como en la docencia periódica en el curso de Comando y Estado Mayor. La gran paradoja interesante es que, aunque conocí ese día físicamente al presidente Mejía, descubrí otra cosa que sabía a medias. Que había la familiaridad de una rigada amistad de su padre con mi abuelo, quienes habían sido grandes amigos. También me enteré ese día de que Peña le había comentado la vieja amistad que existía entre mi padre y él, a quien siempre le dijo el compañerazo. El problema, yo quiero no dejarlo en el aire, es simple. Lo que pasa en muchas familias. De un lado, mi familia, su ascendiente era trujillista y balaguerista. Del otro lado, mi padre fue PRDista antes de que el profesor llegara del exilio. Y había esa amistad. Por eso yo puedo decir que conocí a Peña sin conciencia política siendo un niño. Porque él iba al almacén de mi padre, a la oficina, a escribir los discursos de Tribuna Democrática. Me llamaba la atención que escribía con 2 dedos. Y entonces, ahí yo conocí al doctor, pero nuestra amistad iba a surgir muchos años después. La siguiente paradoja tenía que ver con el hecho de que, siendo 2 veces ahijado del presidente Balaguer, que era mi padrino de bautismo y de bodas, no podía escapar al suplicio mendincante de unas fuerzas militares sometidas a un gran deterioro logístico y el tapón de más de 8 promociones que no ascendían. El doctor Balaguer lo dijo después de su regreso al poder en el 86, cuando habló de la ración del BOA y de matar al tigre de hambre. Creo personalmente que el doctor Balaguer no quiso comprender los cambios que se habían operado, sobre todo generacionales, en las fuerzas militares y la policía en los 8 años que estuvo fuera del poder. Los coroneles del 90
fueron tenientes y capitanes que él no conocía. Estamos hablando del 78, incluyéndome a mí, que era primer teniente, y que habían pasado por las escuelas nacionales e internacionales. No importaron los reingresos, y para más remate, habían terminado en América Latina los regímenes autocráticos, los regímenes militares, y se nos enseñó en los Estados Unidos, que el nuevo rol de las Fuerzas Armadas era servir de instrumento a la gobernabilidad democrática. Yo creo que esa fue la semilla que se echó sobre el surco para que nacieran los muchachos de la democracia. La otra paradoja interesante, ya lo hablé, de cómo conocí al presidente Mejía. No se lo voy a contar ahora para que compren el libro, porque está en detalle ahí. La canción del elegido. No sé por qué razón, aunque quizás sí pudiese saberlo, el inicio de estas palabras está auspiciado por las letras de alguna que otra canción de mis canciones favoritas, que tal vez podrían explicar tangencialmente el desarrollo primigenio de estas volanderas palabras de entusiasmo, tal como si los trovadores que la compusieran las hayan escrito solo para esta ocasión, para nuestro entendimiento y también para este preciso momento, el que contamos en este libro, memorias que ya se hacen al parecer impostergables, como si podara para siempre el silencio. Siempre que se hace una historia, se habla de un viejo, de un niño o de sí. Pero mi historia es difícil. No voy a hablarles de un hombre común. Como parte de un recuento que nos incumbe y que vivimos febrilmente, ya que estas reminiscencias no son más que la historia del más grande líder de masas de la República Dominicana, un dominicano especial llamado José Francisco Peña Gómez, a quien está dedicada esta obra y para el que pido un aplauso. Otra canción. Algunos podrían decir, por mi insistente vocación historiográfica, que vivo anclado en el pasado. Ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado. Otra canción a la manera de Mecano, que afortunadamente, como oposición dialéctica, encuentra la frase aquella de Metternich. El pasado me sirve en tanto que en vísperas del presente mi alma lucha con el futuro. En cualquier caso, ya sea de un lado o del otro, el relato histórico es el gran maestro de las civilizaciones. De todos modos, para los apáticos y los indiferentes, esta obra no habla de cosas tan antiguas, sino de hechos iniciados hace apenas unos 36 años, acontecimientos de un antes y un después que involucraron la forja de nuestra democracia y asimismo el valor que pudiese tener este humilde texto rescata por su naturaleza un episodio casi desconocido en este proceso. La fuerza de los preámbulos intervenidos. Este acto simplemente es la presentación de un libro que sobrepasa su aparente dimensión. No hay palabras que agregar. Nada ocurre sin razón suficiente. Lean el libro, compren el libro. Cada vez que me toca presentar uno de mis libros en una especie incierta de tremendismo retórico del escribidor de cuartillas que se ha hecho ya un ritual efectista o una mala costumbre, me coge habitualmente con despotricar los prefacios y las palabras de introducción, bajo el argumento de que un libro que no puede decirlo todo por sí mismo no merece ser comprado, porque tengo la creencia bastante arraigada
de que los autores son los peores intérpretes de sus propias obras, sobre todo los poetas y hasta algunos prosistas, buenos o malos. Pero en este caso, como medida precautoria, toda explicación introductoria es necesaria, no para hablarles del contenido pormenorizado del libro, que es cosa que no haré para que lo adquieran, sino la intención que está detrás de la elaboración de la obra que presentamos hoy y el porqué de hacerlo este mismo instante, sin tremendismo, sin ocultismo, sin secretismo y, por supuesto, sin motivaciones partidarias de ningún tipo. Solo hay que darle un vistazo al auditorio y sus asistentes, al auditorio y sus asistentes, para darse cuenta de la pluralidad republicana y democrática que vivimos en este salón. Simplemente se trata de narrar una historia poco conocida, y para ello esta tarea solo se puede asumir contando la verdad, solamente la verdad y únicamente la verdad de esta cuestión, que como ya leerán, se inició en 1990, hace unos 36 años, soy repetitivo, casi exacto, porque los mismos se cumplirán el próximo 16 de mayo. Debo confesarle, entre otras confesiones, que este texto se terminó de escribir en el mes de junio del año pasado, del 2025. Tanto el presidente Mejía como el presidente Fernández lo saben bastante bien. Sin embargo, por razones que no vienen al caso, se terminó de imprimir en septiembre del 2025, de un solo tirón, todo obra para bien, porque esta aparente dilación me permitió conjurar las trampas de la memoria y buscar el consenso de los actores principales de los muchachos de la democracia. Tal como nos bautizó coloquialmente el presidente Hipólito Mejía, con premeditación y alegoría. Y alegoría, pienso yo. Esta agrupación fue llamada también por el doctor José Francisco Peña Gómez el equipo militar o el grupo de los coroneles. Y la citada dinámica de trabajo ya mencionada y de consenso sirvió al efecto para el recuento de viejas amistades imperecederas, jamás dañadas por las diferencias políticas o el credo de otras diferencias ocasionales de la vida cotidiana. Yo creo que la frase clave de estos reencuentros fue el respeto, el espíritu democrático que precisamente hace más de 3 décadas nos dio origen, como una anomalía institucional, anomalía si los vemos bajo el prisma de la realidad militar de hoy en día, que nosotros, sin lugar a dudas, ayudamos a corporizar cuando llegamos 10 años después de conformados como anomalía a los mandos militares. Debo introducir en este momento un detalle interesante. El presidente Leonel Fernández, siendo presidente, tuvimos una conversación, la cuento porque él la ha contado ya públicamente. Y entonces, quiero decirle, saben que el rumor es un elemento fundamental de la cultura dominicana. En esa ocasión, fue la única vez, de antes y ahora, que el presidente Leonel Fernández me habló de eso. La única vez. No solamente ahora, ¿no?, sino del antes después. Como tampoco, cosa que le agradezco mucho, en ninguna, siendo presidente, de las ocasiones, el presidente Fernández nunca me habló de política, o trató de sonsacarme, o me llamó, ¿verdad? Nunca lo hizo. En una ocasión se dijo que yo, siendo ministro de la Fuerza Armada, le había dado 200 millones de pesos, ¿verdad? Y entonces yo fui, en estos días le dijo, mire, deme algo de lo que yo le di aquella vez, a ver si salgo de la prángana. Bueno, pero ¿qué fue lo que me preguntó el presidente? Palabras textuales, que también están en este libro. Yo me fui a despedir porque me mandaron para Washington. Me mandó el presidente para Washington. Yo siempre les reclamaba en esa época de atrevido y de fresco
que cuál era la razón de mi exilio. Y él me decía que no era un exilio. Después yo comprendí lo que él me estaba diciendo. Bueno, y resulta que el presidente Fernández me preguntó que si yo no creía, la única vez que me habló de eso, que eso fue un error. Y yo le dije al presidente que yo no creía que fue un error, ¿verdad? Porque aquí había que ver las condiciones que estaban en ese momento. También me preguntó en ese momento que si era verdad que yo era compadre de Peña Gómez. Y yo le dije, yo no soy compadre de Peña Gómez porque no tengo el honor de que él me haya bautizado un hijo a mí, ni viceversa, ni que yo se lo bautice a él. ¿Verdad? Pero eran amigos. Digo, no. Tampoco éramos amigos. Somos amigos. Y eso está en el libro como epígrafe. Y yo creo que de ahí comenzó realmente la amistad entre nosotros. Porque en vez de yo estar negando cosas y diciendo, yo le dije, presidente, yo no fui amigo, yo soy amigo del doctor Peña Gómez. Y él me dijo, pero el doctor Peña Gómez está muerto. Y yo dije que la muerte no releva a los hombres del compromiso de la amistad. El motivo del por qué escribir esta obra y exponerla a la opinión pública general no tiene que ver absolutamente nada con egos intelectuales y banalidades literarias, y mucho menos con aquellos oportunismos circunstanciales del poder, la política y sus múltiples veleidades variopintas. En primer orden, este trabajo estoy saldando viejas deudas del recuerdo. La primera de ellas está cimentada en la frase que siempre me cautivó, me sigue cautivando, del doctor Peña Gómez, en cuanto a que no se le puede hacer trampas a la historia. Y por lo tanto, ocultar cosas o distorsionarlas, contando el cuento a la manera de cada quien, como dice el pueblo y la cantante La Lupe. Y lo que puede ser en este caso un gravísimo pecado ciudadano. La segunda tiene que ver con el presidente Hipólito Mejía y está relacionada no solo con la distinción, confianza y preeminencia que siempre me dio antes y después de llegar al poder, sino en el propósito mismo que por su dirección nos dio origen, cual sentencia de que nunca me habló a mí ni a ninguno de los oficiales aquí presentes y a los demás, nunca de golpe de Estado, asonada, conspiración, ni nada por el Estado. Proteger la voluntad popular. Cual sentencia de que nunca me habló, vuelvo y lo repito, de lo que le dije ahora, para que no volviera a repetirse aquello referente al fraude colosal, que llegó a hacerse sistémico, y por ello me he referido muchas veces entre nosotros, si lo comparamos precisamente con la realidad actual como anomalía institucional que no queda dispensada con cualquier argumento que se esgrima, sino verificado en realidades que existimos una vez y para hacer frente a una anomalía política nacional cuya recurrencia ponía en peligro a la democracia que tanto había costado en ese momento y a la paz pública. La tercera deuda y motivación tiene que ver con ustedes, los muchachos de la democracia, quienes por la democracia y nada más que por ella expusieron primero sus carreras militares profesionales, su estabilidad familiar y hasta su seguridad personal. Verán en este libro que la condición primordial de este agrupamiento militar era esencialmente su condición y su capacidad militar profesional, avalados por las escuelas de formación nacionales y extranjeras, desde cadetes hasta oficiales superiores. Esto me lleva a afirmar
que el grupo congregó la crema innata de la profesionalidad militar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Y la prueba está en que cuando se llegó al poder, 10 años después, el presidente Mejía colocó en los mandos, cumpliendo consigo mismo, a los oficiales idóneos que hicieron excelentes jornadas de agrado y más aún coherente con su intención original. No solamente gratificó con rangos y posiciones, sino que en la primera ola de decretos aplicó el contenido que elaboramos para la reforma de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y donde se crearon las organizaciones y organismos necesarios para este proceso, y que todavía hoy renovados, desarrollados como deben ser, han sido celebrados como cosa nueva, no solo en la comunidad, sino también en su actualidad. Este trabajo, sancionado y aprobado por el mismo doctor Peña Gómez para hacer la partitura castrense de un eventual gobierno suyo, fue adoptado por los gobiernos subsiguientes. Hasta hoy, claro, que tal como decía Peña Gómez, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional son las únicas instituciones donde se verifica la continuidad del Estado. Esta selección de la que hablamos por parte del presidente Mejía, sencillamente la pudo hacer porque nos conocía muy bien, bastante bien. Finalmente, cada nuevo libro tiene su historia secreta. Y esta tiene mucho que ver con otro libro de mi autoría titulado El Doctor, donde aparece muchas veces el presidente Mejía y tanto la forma como el fondo le gustaron mucho. Al llamarme para comentármelo, lo visité y ahí le dije que estaba trabajando casi ya terminando Los Muchachos de la Democracia. Él me dijo que le gustaba la idea, que cuando estuviera más adelantado se lo llevara y que no me pusiera ahí a hablar pendejadas que no fueran convenientes, porque cuando saliera con el decir que todo, o sea, el decir que todo eso eran vainas e inventos de Soto, el libro estaba condenado. Y con eso tenías razón, pero confieso que cuando me lo dijo el libro estaba prácticamente terminado. Y le mandé entonces una copia del original y después otra y después otra, y no hubo sugerencia ni reproches, ni discusión siquiera, solo conversaciones atinentes a la presentación y anécdotas recreadas a la luz de lo relatado en este trabajo. Nada me sugirió, nada de nada, ni me mandó a poner cosas, ni a maquillar, ni a recrear aspecto alguno. Me complació su postura y creo que siendo un viaje por las galerías del recuerdo, viejas memorias, el libro le gustó y hasta lo disfrutó. El tropezón. Ya al echarse la paloma, como se dice en el campo, hay que hacer y recalcar algunas observaciones pertinentes de los muchachos de la democracia. Nunca nadie habló de cargos, ascensos y mucho menos de dinero. La logística siempre la cubríamos nosotros, los miembros. Por eso y otras cosas más, fuimos un movimiento atípico. Conspiración, conjura, trama, asonada, revuelta, rebelión, golpe de Estado. He ahí el primer tropiezo que afronté al iniciar la escritura del mismo, como si en el momento inicial de violar la página en blanco se interpusieran barreras de un problema ético basado en un prurito deontológico, democrático y profesional. El título, aunque parece asunto simple para el escritor, es un recurso baladí que puede dañar, salvar o dañarlo todo. En la primera página, en este caso, puse como encabezado la conjura de los coroneles, cosa que de hecho podría ser atractivo en la mente algo morbosa de algunos lectores.
potenciales. Sin embargo, más de 180 años de historia republicana y de movimientos militares insurreccionales me aconsejaron que no. Empecé entonces a buscar sinónimos relacionados, pero fue el libro mismo que me dio la solución. Del título, cuando ordeñando las ubres del recuerdo, me vino el adecuado, certero y verídico, de acuerdo con la intención exacta de todo el movimiento. Claro que la historia nacional me sirvió de parámetros o de parámetro ideal, sobre todo la figura de Duarte, el padre de la patria que dio el primer golpe de Estado de la República el 9 de junio de 1844 para desalojar a los proteccionistas y anexionistas de la Junta Central Gubernativa, que cuando se le ofreció la presidencia de la misma, no la aceptó y se fue al Cibao a hacer campaña política porque él quería ser presidente, no como se ha dicho, pero con votos. El segundo episodio, totalmente diferente, ocurrió en julio de ese mismo año, cuando el general Pedro Santana asaltó la capital de la República con el Ejército Expedicionario Sur para declararse dictador máximo. El mismo Santana sufrió muchas insurrecciones militares, la primera de ellas la del general Manuel Mora en San Cristóbal y luego la de Matías de Vargas en Azo. La Guerra de los 6 años marcó el hábito de las insurrecciones militares del baecismo. El maestro Chaljú Mejía tiene un libro apasionante sobre esa guerra de los 6 años. Luego las contradicciones militares internas del Partido Azul y así sucesivamente las guerras de la época de Concho Primo, donde cada partido tenía su ejército y la política se libraba a tiro limpio y no con votos. En la actualidad estoy escribiendo, y esta es una seria amenaza que les hago, una obra sobre la historia de las insurrecciones militares, que va desde la insurrección de Roldán en la colonia temprana hasta las insurrecciones contra Trujillo, de Manolo hasta Camaño y el complot de Wessing. Para finalizar, porque ya he hablado más de la cuenta y yo les he advertido que tengo el vicio de la palabra, debemos mencionar que los muchachos de la democracia en otros gobiernos sucesivos dieron varios secretarios de Estado de las Fuerzas Armadas, muchos jefes de Estado Mayor de todas las instituciones y otros jerarcas militares. En ese mismo sentido quiero aclarar y afirmar que terminantemente fuimos atípicos también en que los 160 oficiales superiores que ya teníamos en 1994, no perdimos ni un solo miembro. Debemos concluir que más allá de las presiones existentes, y el doctor Balaguer no cogía presiones, no perdimos ni un solo oficial. Debemos concluir que más allá de las presiones existentes, conocedor el doctor Balaguer de todo el movimiento, es notorio reconocer que Balaguer no quiso retirar a nadie. Vaya usted por qué. Como dejándoselo al gobierno entrante del doctor Leonel Fernández, que tampoco lo hizo y más bien los utilizó hasta en su propio entorno. Me consta que el doctor Peña Gómez, muy preocupado por la suerte del equipo militar, e Hipólito Mejía, hicieron esfuerzos, pero con las limitaciones. Porque como dice el presidente Mejía, el que perdió, perdió, y el que ganó, ganó. El doctor José Francisco Peña Gómez, en medio de los fragores de su larga lucha política contra el régimen de los llamados 12 años, apeló públicamente a un coronel que se casara con la gloria. Sin embargo, mucho tiempo después, encontró y se confortó con un numeroso grupo de coroneles que se matrimoniaron resuelta y firmemente con la democracia. Muchas gracias. Señores,
No fue que me quedé con ganas de seguir hablando. Pero yo creo que debo saludar personas aquí. Simplemente, no para cumplir, sino que son parte o fueron parte de. Ya mencionamos al embajador Farouk, ¿verdad? Pero hay otras personalidades, ¿verdad? Para que ustedes vean lo interesante del auditorio. Aquí está el mayor general Iván Aquiles Hernández Oreaga. Fue el segundo, el ministro que ascendió en la segunda vuelta, ¿verdad? Y fíjense una cosa, yo doy testimonio aquí que el general Oreaga fue siempre leal al presidente Balaguer. Sin embargo, hay una frase de él, cuando muchos grupos pedían la cabeza de todos nosotros, que a mí me llena de satisfacción. Y él le dijo, si yo fuera coronel, es muy probable que estaría en lo mismo que están ellos. Ya se había descubierto todo en un sinnúmero de cosas. Y debo decir también que nosotros sufrimos, el general Polanco y yo, como cabezas de AIBE, sufrimos la deportación en mi propio territorio hacia Dajabón y otro hacia Pedernales. Y que no podíamos llegar aquí hasta que no pasara la segunda vuelta, ¿verdad? Entonces, debo decirle que yo mantengo una gran amistad con el general Oreaga. Primero porque lo conocí, o él me conoció a mí, cuando él era un adolescente y yo tenía 4 años de edad, desde esa época. Pero además, fue el oficial que nos recibió en la Academia Militar, al general Polanco y a mí. Y tuvimos muchos otros encuentros después. Y yo pienso que hay una frase de él, que no es que yo la recuerde, sino que quedó en mi casa grabada, porque él visitaba la casa allá en Santiago, donde su papá era comandante, o inspector, ¿verdad? Inspector. Y él le decía a una tía mía, él se ponía a hablar conmigo con 4 años, y me dijo, a ese muchachito hay que matarlo chiquito. Bueno, pero también, señores, mi amigo Luisín Mejía, que todo tiene su razón, su madre fue mi profesora, ¿verdad? Por muchos años, y la conozco bien. Aquí hay gente como el doctor Pelegrín Castillo, ¿verdad? Mi amigo de toda la vida, de toda la vida. Y fíjate qué curioso, en los tiempos de más intolerancia, ¿verdad? Nosotros no dejamos de ser amigos y de compartir criterios, ¿verdad? Siempre yo decía que nuestra amistad venía y viene de Duarte y por Duarte. Eso es muy importante y se mantiene en la actualidad. Señores, yo podría seguir saludando personalidades, pero voy a apelar a lo exasperada que debe estar su paciencia para retirarme. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, General Soto Jiménez. Es un privilegio para todos los presentes, ser testigos del nacimiento de este nuevo aporte al pensamiento nacional. Presidente, ingeniero Hipólito Mejía, usted es una de las figuras políticas más influyentes de los años 90 y quien fue un aliado clave de los muchachos de la democracia. Sería un gran honor para el autor, el general Soto Jiménez, y su familia y seres queridos y demás amigos que lo acompañan, unas palabras, ya que usted fue parte importante y clave de los muchachos de la democracia. Adelante.
Mis amigos todos, la verdad que tu libro hiciste un buen resumen. Yo me lo leí 2 veces. Yo avalo en todas tus declaraciones lo que vivimos en ese proceso. Ahora bien, ¿de dónde vienen estas cuestiones? Yo soy de la República de Gurabo, de formación militar sin lugar a dudas, Díaz y Domínguez y Núñez, de profunda raíces trujillistas sin lugar a dudas, con carácter y disciplina. Y obviamente mi amistad con Peña Gómez viene desde Mao. Después en San Cristóbal, él era profesor de la escuela y yo estaba interno en el Politécnico Loyola y entramos en una gran amistad. Pero en política, yo soy hijo de Antonio Guzmán. Trabajé toda la vida con él, no solamente en la parte agrícola, sino en todas sus actividades. Y por bien o por mal, lo acompañé como secretario de Agricultura y antes como director del Instituto del Tabaco. Yo entré en la política por Silvestre Antonio Guzmán Fernández. Pude en ese momento penetrar y ser un elemento de tratar de relaciones de Peña Gómez y Antonio Guzmán. Y nos encariñamos. Además, yo siempre he tenido una palabra mágica. Venimos de las entrañas del campo, de familias conservadoras. Y él me tildó de derechista. Yo me siento socialdemócrata, pero bueno, lo acepté en el libro. La única disidencia que tuve del libro fue esa. Y a mí me criaron con una palabra clave, lealtad, lealtad. Y yo fui leal con el padre de los doctor Peña Gómez y de los muchachos y tíos y abuelos. En medio de estas cosas que no es fácil mantener una posición pública y privada a la igual, ya por las relaciones de tu abuelo, como tú lo dijiste, y mi abuelo, y Danilo, que era mi canciller en agricultura, establecimos una relación que yo se la comenté al doctor Peña Gómez, de tus raíces y de nuestra participación, y de lo que él sabía, lo que yo pensaba con respecto a mi lealtad, sin lugar a dudas, hacia Antonio Guzmán. Y él me entregó o me designó en esta peligrosa posición. Que es muy bonito hacer el cuento ahora, pero ustedes pasaron mucho susto. Yo no, porque yo soy Domínguez, que nací asustado, así que no es nada nuevo. Pero todo lo que tú has dicho, nosotros había que decirlo. Yo estuve muy de acuerdo que escribiéramos esas cosas. Yo sí me niego a escribirme en memoria. Yo no sé si Leonel lo va a hacer, pero bueno, ese gancho yo no me lo voy a tirar. De todos modos, es un gran libro. Y una cosa importante para nosotros, pues, que respetamos los militares viejos, respetamos y aplicamos conciencia y lealtad a los jóvenes profesionales y tratamos de profesionalizar. Hicimos escuela de todo. Por eso había que decir esas cosas. Hay otras experiencias buenas, otras malas y otras frustrantes. Pero estamos en República Dominicana y creo que nuestro papel es consolidar la democracia, que siempre será importante. La democracia en términos reales, no la democracia de decir una cosa y hacer otra. Por eso yo celebro el libro de Soto y las verdades. No es fácil mantener una posición, no es fácil. Y mucho menos como los políticos que desgraciadamente nos hemos desacreditado la política. La política, todo el mundo sabe que es sumamente interesante e importante. Ahora, los políticos a veces hacemos cosas que no son correctas. Por eso hay que leer bien este libro. Yo me lo he leído 3 veces y cada vez que lo leo encuentro algo interesante. Así que yo te felicito que siga escribiendo y diciendo la verdad. Por eso agradezco la presencia de todos ustedes y le auguro que la palabra lealtad tenemos que aplicarla en todos los aspectos de la vida nacional.
Los felicito por la presencia de todos. Me alegra ver a todos estos jóvenes del pasado y jóvenes del presente. Sí, Rafaelito es un joven del pasado y otros. Bueno, también. Beto, bienvenido también. Tú eres joven del pasado. De todos modos, todo el mundo sabe mi lealtad a Peña Gómez. Eso no está en cuestionamiento. Él decidió entregarme esa labor peligrosa. No me asusté mucho porque aprendí en el trayecto que el que se asusta no da para nada. Y saqué a veces la sangre de los días, que tiene una postura de la época del jefe, que yo nunca lo negué tampoco, porque hay gente que niega todo. Pero de todos modos, Soto sigue escribiendo. Ojalá que los libros los compren, ¿eh? No te pongas a regalar libros. Yo pienso que estamos ya deseosos y vamos, seguro hay cena aquí, rector. Para la próxima vez, Muchas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias, presidente. Ingeniero Hipólito Mejía, como ya dijimos, una de las figuras políticas más influyentes de los años 90 y quien fue un aliado clave de los muchachos de la democracia. Muchísimas gracias, ingeniero, por sus palabras. Señoras y señores, continuando con este acto de memoria, historia y reconocimientos. Es un honor invitar a este escenario a un hombre que ha estado profundamente ligado al desarrollo democrático de nuestra nación. Su trayectoria política y académica ha marcado un rumbo de transformación y modernización para el país. Invitamos al presidente, doctor Leonel Fernández, para que por favor comparta unas palabras con el autor, los presentes y su familia. Bueno, he sido sorprendido, ¿verdad?, con esta invitación para compartir con ustedes algunas reflexiones del libro del general José Miguel Soto Jiménez, que también he leído una sola vez, no tres, presidente Mejía, una sola vez que lo he podido leer. Quizás podamos contextualizar, ¿verdad?, el valor y el significado de este trabajo en función de la historia reciente de República Dominicana y de América Latina en algún sentido. En el caso nuestro, yo diría que después de la muerte de Trujillo, la lucha del pueblo dominicano fue por la libertad y por la democracia. Y diría que desde 1961 hasta 1978, el debate político fue ese. El debate porque hubiese libertad, porque hubiese democracia. A partir de 1978, cuando llega don Antonio Guzmán, la naturaleza del debate político cambió. Ya había libertad, ya había democracia, no hay presos políticos, no hay exiliados, y se convirtió en un debate sobre el tema económico y social, que sigue siendo al día de hoy la esencia del debate político en la República Dominicana. El debate por la democracia implicaba el tema de cómo se accede al poder. Y por supuesto, en democracia la única forma legal y legítima de acceder al poder es a través de elecciones. Juan Bosch ganó las elecciones abrumadoramente en 1962, iniciándose ese proceso de una dictadura a un sistema democrático.
Pero el experimento democrático de Juan Bosch naufragó, no era comprendido. Se le exigía una persecución al movimiento de izquierdas. Él entendía que en una democracia tenía que haber pluralidad de opiniones, de ideas. Y al resistirse a perseguir al movimiento de izquierda en un contexto de Guerra Fría y de un reciente triunfo de la Revolución Cubana, fue, digamos, el motivo esencial que se esgrimió de que no enfrentó a los comunistas, como se decía que lo hizo Rómulo Betancourt en Venezuela. Bueno, la revolución, por consiguiente, democrática que Juan Bosch quiso llevar a cabo, fue enfrentada por estas concepciones, ¿verdad?, rígidas de que democracia implicaba dejar fuera el conjunto de las ideas que forman parte del debate político. Bueno, se produjo el golpe de Estado del 25 de septiembre de 1963, que fue una estocada a la democracia incipiente en la República Dominicana. Pero luego interesante, porque es un antecedente histórico a los muchachos de la democracia, surgió el Grupo Enriquillo, con el coronel Fernández Domínguez y otros coroneles, que entonces se planteaban el retorno a la constitucionalidad y al gobierno de Juan Bosch, militarmente. Se podría cuestionar, ¿era legítima la acción de estos militares? Sí, porque era un gobierno de facto. Era un gobierno que había usurpado la voluntad popular. Y por consiguiente, lo que ellos pretendían hacer, retornar a la constitucionalidad y a la democracia, era una acción políticamente legítima. Se produjo la Revolución de Abril, una insurrección popular que contó con apoyo militar. Incluso algunos de los que no estaban todavía participando en la organización de esa gesta, entre ellos el propio coronel Francisco Alberto Camaño Deñó y otros. Y no cabe duda de que el movimiento constitucionalista popular estaba ganando la confrontación militar, hasta que se produjo la intervención militar de los Estados Unidos, que cambió el rumbo de la historia. Bueno, entonces inicia una nueva etapa, 1966 hasta el 78. El doctor Joaquín Balaguer, presidente de la República. Nuestra generación era anti-Balaguer. La generación nuestra era partidaria de Juan Bosch. Y creo que el motivo era porque veíamos que el doctor Balaguer estuvo con la dictadura de Trujillo, mientras que Juan Bosch estuvo desde el exilio combatiendo la dictadura. Era tan simple como entender eso. Con el tiempo valoramos al doctor Balaguer de manera distinta. Ya con la madurez que tenemos hoy día entendemos su rol. Y sabemos que toda transición democrática no siempre significa la emergencia del nuevo personaje. A veces la transición democrática se hace con el personaje del antiguo régimen, que forma parte de la transición. La historia muchas veces así lo demuestra. Lo cierto es que los 12 años, desde 1966 al 78, fueron años duros, fueron años difíciles, en que nuestra generación política se iba formando. Hoy vemos que políticamente no fue enteramente democrático, fue autoritario, pero le generó al país orden y estabilidad y un crecimiento económico importante que sentaron las bases de la República Dominicana actual. Bueno, en ese proceso se entiende que en el 66 no hubo elecciones libres, Juan Bosch no pudo hacer campaña. En el 1970 no había condiciones para participar en un proceso electoral, hubo abstención, el doctor Balaguer permaneció en el poder. En el 74 ya el PRD se había dividido y se creó el Acuerdo de Santiago. Yo tengo la impresión, todavía me queda en la memoria, de que si hubiese habido elecciones libres en el 1974, el Acuerdo de Santiago habría ganado. Es la impresión que tengo de aquellos años que era todavía un adolescente. Bueno, yo entiendo por qué en el 74, hoy día reflexiono por qué en el 74 no era posible que el doctor Balaguer entregara el poder. La razón es que en el 73 se había ejecutado a Francisco Camaño. Fue una ejecución. Hoy sabemos históricamente que fue una ejecución. El PRD estaba aliado al MPD en el 74 en el Acuerdo de Santiago. La impresión que se tenía desde el oficialismo era que si el Acuerdo de Santiago ganaba, estando la muerte de Camaño tan reciente, no había garantías de libertad para los que perdían el poder. Vamos entonces al 78.
el mundo cambió. El mundo cambió. Los militares en Grecia perdieron el poder, los Salazar en Portugal por igual, la transición en España de Francisco Franco hacia la democracia, el hecho de que la socialdemocracia, presidente Mejía, ¿verdad?, que hasta entonces había sido un movimiento estrictamente europeo, abrió sus puertas a los países del tercer mundo, América Latina, África, los asiáticos. La presencia de Venezuela con Carlos Andrés Pérez crearon un ambiente externo para que hubiera elecciones libres y de respeto a la voluntad popular en la República Dominicana. Y fue sobre esa base que, con el apoyo popular interno y esas condiciones externas en la República Dominicana, Antonio Guzmán pudo ganar en el 1978 y gobernar democráticamente. Y por eso el gran respeto que siempre tendrá Antonio Guzmán por haber sido el presidente democrático moderno de la República Dominicana. Entonces digo, del 78 a la actualidad es una nueva etapa que vive el país. Se entendió que la única manera de llegar al poder es por vía electoral. Y así ha sido. Ahora bien, con sus imperfecciones. En el año 1990 nosotros en el PLD entendíamos que habíamos ganado las elecciones. Ahí está el fraude colosal. Y ahí nacen entonces los muchachos de la democracia, que se preparan para los comicios de 1994. Bueno, se llega al 1994 y nuevamente hay el debate sobre quién ganó y quién no ganó. Se pacta. La generosidad del doctor Peña Gómez, digamos, establece que los muchachos de la democracia no actúen militarmente, preservando así un derramamiento de sangre que había enlutado a la sociedad dominicana. Creo que esa actitud suya, generosa, cautelosa, con sentido de la historia, evitó que la República Dominicana cayera en un baño de sangre. Y se pacta celebración de elecciones en 1996. Bueno, no voy a contar esa parte de la historia porque si escribo la memoria entonces ya lo saben y no van a comprar el libro, ¿eh? Así que esa me la reservo. Pero no cabe duda de que se polarizó la política dominicana en 1996. El PLD llega al poder por vez primera y desde entonces ha habido procesos cada 4 años democráticos donde no se cuestiona la validez. Y yo entiendo que la República Dominicana en 60 años, de 1966 al 2026 han transcurrido 60 años, y en esos 60 años hemos consolidado una democracia en la República Dominicana. Todavía frágil, todavía imperfecta, pero existe la democracia. Ya nadie se plantea la conquista del poder por métodos revolucionarios, una guerrilla no está en cabeza de nadie, ni dar un golpe de Estado está en cabeza de nadie. Usted se organiza para cada 4 años participar, gane o pierda. Si perdimos ahora, nos preparamos para la próxima. Y va acumulando un apoyo en distintos sectores porque ningún gobierno siempre las tendrá todas a su favor. Factores externos inciden en la gobernabilidad de un país. Por tanto, para un partido político siempre habrá oportunidad. Si no es ahora, será después. Pero en algún momento será posible la llegada al poder por vía electoral. Eso está en la conciencia de todos los actores políticos en la República Dominicana. Ahora bien, 60 años de democracia y los últimos 30 años de consolidación de la democracia le ha brindado a la República Dominicana las condiciones adecuadas para que se tenga confianza en el sistema, que vengan las inversiones nacionales e internacionales, que haya un desarrollo de infraestructuras, que haya justamente una visión de fortalecer lo que tenemos, y ha hecho que la República Dominicana, de 33 países de América Latina y el Caribe, sea la 7ª economía más importante. No tendríamos el desarrollo económico que tenemos hoy día si no hubiese sido por la estabilidad política democrática de la República Dominicana. La importancia de los muchachos de la democracia fue considerar, siendo ellos muy jóvenes, ninguno con 40 años de edad, que si la democracia se ponía en peligro en 1994 de manera tal que íbamos a naufragar en una situación de ingobernabilidad, ellos actuarían como lo hicieron en 1965, aquellos que se casaron con la gloria. Lo iban a repetir. No era golpe de Estado, no era insurrección popular, era defensa de la democracia.
Y eso tiene un valor histórico importante. Pudieron entender el momento. Afortunadamente para la República Dominicana no se produjo el hecho de sangre. Hemos consolidado nuestro sistema y la República Dominicana puede exhibir hoy con orgullo que es un país que avanza, que es un país que progresa, que tenemos dificultades, que tenemos carencias, que hay insatisfacciones, como es normal, pero todos apuntamos a la democracia. Todos apuntamos a tener las diferencias naturales, porque la democracia es competencia, competimos por lo mismo. Y nos diferenciamos en cuanto a las ideas que tienen que aplicarse del gobierno. Pero lo que estamos de acuerdo es que el soberano, el que decida en la República Dominicana, se llama el pueblo dominicano. Y eso es lo fundamental. Y entonces creo que hay que hacerle un reconocimiento, ¿verdad?, a estos jóvenes militares de aquella época que tuvieron la valentía, el coraje de tener sentido de la historia y compromiso patriótico. Y ese es el valor del libro, Los muchachos de la democracia. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, presidente, doctor Leonel Fernández, por compartir con nosotros sus palabras y reflexiones sobre los muchachos de la democracia que están aquí hoy acompañando al autor en esta entrega y en esta puesta en circulación del libro del general Soto Jiménez. Señores, ustedes aquí van todos, o la mayoría, para su casa, pero yo tengo problemas para entrar a la mía por una omisión que hice de reconocimiento, por una serie de razones que yo explico en el libro. Mi esposa y otras esposas de los muchachos de la democracia era que se hacían cargo de todo en las reuniones con Peña, en todo lo que era cocina, todo, ¿verdad? Y tenía una razón de seguridad. No se podía confiar en el servicio, en los servicios de cada una de las casas. Bueno, entonces hay un reconocimiento, ¿verdad?, que yo quiero hacer para poder dormir tranquilo esta noche a mi esposa Mercedes Luis. Eso me lleva a otro problema, una omisión que tuve. El primero que habló aquí de los muchachos de la democracia, no con ese nombre, fue el doctor Guido Gómez, que un día me visitó a mi oficina y me dijo, y me contó la historia, mira cómo me mira Farú, de aquella reunión en Isla Agrícola. ¿Usted recuerda? Y entonces me la contó. Pero más aún, yo le dije, Guido, óyeme, espérate, tú me vas a matar gallo en la funda. Lo que hizo fue que lo publicó en un libro suyo, ¿verdad? Y por coincidencia estaba en mi oficina el embajador de Canadá, que había presenciado en esa época una acción de los muchachos de la democracia en la oficina de la Internacional Socialista. Y entonces resulta que Guido lo publicó, ¿verdad? Guido lo publicó. Pero debo decirle a Guido, ¿verdad?, que siempre, y lo conocí bajo la férula de la amistad con el presidente Mejía, que nosotros hemos hablado mucho y Guido pienso que ha crecido mucho, ¿verdad?, en lo que es el conocimiento de la política latinoamericana. Lo voy a dejar ahí porque, como diría el presidente, eso es como medio brochoso, pero debo también finalmente reconocer aquí, y está presente aquí, mi cuñada, la doctora Mónica Torman, ¿verdad? Bueno, la doctora Mónica Torman, infectóloga, graduada en Brasil, pero en esa época acompañaba a su hermana a todas y una de las reuniones con Peña. Naturalmente, no era política, ¿verdad? Era para que fueran ellas las que atencionaban eso.
Y finalmente, porque me está cortando los ojos, el doctor Jesús Félix Iglesias, mi cuñado, pero con el que vivimos discutiendo de política y de muchas otras cosas. Hoy tuve una gran satisfacción que me llamó para decirme que le encantó mi libro. Muchas gracias, señor. Señoras y señores, antes de la cena, señor presidente, hoy hemos sido testigos de una historia que durante años permaneció oculta y silenciosa, como un susurro de valentía que el tiempo había custodiado. Muchísimas gracias a todos los presentes, amigos del autor, personalidades, miembros de partidos políticos, autoridades académicas, funcionarios, amigos y familiares del autor, por acompañarlo en esta noche tan especial, la puesta en circulación de su libro, Los Muchachos de la Democracia.